Hola, hola, mis adorados seriéfilos y amantes de las historias de amor. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir una comedia romántica que, les aseguro, les va a robar el corazón. Hoy en su canal favorito de series turcas y dramas que nos hacen suspirar, vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, que generó más noticias que un reality show y que, seamos honestos, nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera solo en la ficción. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel y su explosiva química en Senkalkam. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones, análisis y chismecitos sobre las mejores series turcas que están arrasando en el mundo. Créeme, no te arrepentirás. Ahora sí, entremos en materia. Prepárense para un viaje lleno de romance, malentendidos, situaciones súper divertidas y, por supuesto, dos protagonistas que no podían tener más química. Porque Senkalkam, o Love is in the Air como se conoce internacionalmente, no es solo una comedia romántica más. Es la comedia romántica que necesitas ver si buscas algo ligero, entretenido y, sobre todo, que te haga creer que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué va esta historia que nos tuvo pegados a la pantalla? Senkalkam nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con un sueño: convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y super workaholic que, para ser sinceros, tiene fama de ser un poco, ¿cómo decirlo?, robot. Digamos que las emociones no son su fuerte. Eda, obviamente, está furiosa con Serkan. Él es el culpable de que su futuro esté en peligro. Y como el destino a veces es muy travieso, las vidas de estos dos chocan de la manera más inesperada. Serkan, para salvar una importante inversión, necesita fingir que está comprometido con alguien. ¿Y adivinen a quién elige? Exacto. A Eda, la chica que lo odia con todas sus fuerzas. Así que, obligados por las circunstancias, Eda y Serkan firman un contrato. Durante 2 meses, tendrán que fingir ser una pareja enamorada. Él la ayudará a recuperar su beca y ella lo ayudará a cerrar el trato comercial. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Porque, claro, entre tanta simulación, los sentimientos empiezan a florecer. Al principio, es una guerra constante. Se detestan, se provocan, se hacen la vida imposible. Pero poco a poco empiezan a conocerse de verdad. Eda descubre que detrás de esa fachada de hombre frío y calculador, Serkan esconde un corazón sensible y una gran pasión por su trabajo. Y Serkan, por su parte, se da cuenta de que Eda es una mujer fuerte, independiente y llena de vida, que lo desafía constantemente y lo obliga a salir de su zona de confort. Y ahí es donde la magia de Senkalkam realmente brilla. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es palpable, es electrizante. Se nota que se divierten interpretando a sus personajes y esa energía se transmite a través de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales. Todo grita amor. Es como si los guionistas hubieran escrito la historia pensando específicamente en ellos dos. No puedo imaginar a otros actores interpretando estos papeles. Pero no solo la química entre los protagonistas hace que esta serie sea tan especial. La trama está llena de giros inesperados, de situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas y de momentos emotivos que te tocarán el corazón. Los personajes secundarios también son increíbles. Tenemos a las amigas de Eda, Melo, Ceren y Fifi, que son un grupo de chicas leales, divertidas y siempre dispuestas a apoyarla. Cada una de ellas tiene su propia personalidad y sus propios problemas, lo que las hace aún más entrañables. Melo, la soñadora y un poco ingenua; Ceren, la abogada inteligente y pragmática; y Fifi, la misteriosa y rebelde. Juntas forman un trío inseparable que le da un toque de frescura y humor a la serie. También está Engin, el mejor amigo y socio de Serkan, que es un personaje súper adorable y siempre está ahí para darle un consejo. Engin es el contrapunto perfecto a la personalidad rígida y controladora de Serkan. Es el amigo que todos querríamos tener, el que siempre está dispuesto a escuchar y ofrecer una palabra de aliento. Además, su relación con Piril, otra de las socias de la empresa, es una de las más divertidas y enternecedoras de la serie. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la ambientación. Senkalkam está grabada en Estambul, una ciudad preciosa que le da un toque mágico a la serie.
Los paisajes, la arquitectura, la cultura. Todo es fascinante. Estambul se convierte en un personaje más de la serie, con sus calles laberínticas, sus bazares llenos de color y sus impresionantes vistas al Bósforo. Cada escena está filmada con un cuidado exquisito, capturando la belleza y el encanto de esta ciudad milenaria. Además, el vestuario de los personajes es impecable. Eda tiene un estilo bohemio y chic que nos encanta, con vestidos fluidos, estampados florales y accesorios originales. Y Serkan siempre luce elegante y sofisticado, con trajes impecables y camisas de seda. Su estilo refleja su personalidad, clásico, refinado y con un toque de modernidad. Pero volviendo a la historia, la relación entre Eda y Serkan no es un camino de rosas. A lo largo de la serie, tienen que superar muchos obstáculos. Malentendidos, celos, secretos del pasado. De todo. La sombra del pasado de Serkan, la presión de su familia, las ambiciones de algunos personajes secundarios. Todo conspira para separarlos. Pero a pesar de todas las dificultades, su amor siempre encuentra la manera de florecer. Y es que Senkalkam es una serie que te enseña que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, que las diferencias no son un obstáculo sino una oportunidad para crecer juntos y que a veces hay que dejarse llevar por el corazón. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser complicado, doloroso y lleno de obstáculos, pero que también puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Ahora hablemos un poquito más de Kerem y Hande. Estos dos actores no solo son guapísimos y talentosos, sino que además tienen una química increíble fuera de la pantalla. Durante la grabación de la serie, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación, aunque no duró para siempre, fue muy intensa y apasionada, y eso se nota en su trabajo. Se rumorea que su relación comenzó de forma muy similar a la de sus personajes, con una amistad que fue floreciendo hasta convertirse en algo más. Mucha gente se enamoró de ellos como pareja en la vida real, y es que era imposible no hacerlo. Verlos juntos era como presenciar un cuento de hadas. Sus fotos en redes sociales, sus entrevistas conjuntas, sus miradas cómplices. Todo alimentaba la fantasía de que Eda y Serkan habían traspasado la pantalla. Sin embargo, incluso después de su separación, el cariño del público por ellos como actores y como la pareja que interpretaron en Senkalkam sigue intacto. Siguen siendo recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y es que, seamos honestos, Senkalkam no sería lo mismo sin Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos le dieron vida a Eda y Serkan de una manera tan auténtica y creíble que es imposible no enamorarse de ellos. Su actuación es simplemente impecable. Hande Erçel le aporta a Eda una frescura y una espontaneidad que la hacen irresistible. Y Kerem Bürsin logra transmitir la complejidad de Serkan, mostrando tanto su lado frío y distante como su lado vulnerable y apasionado. Pero no solo la actuación es buena. La historia está bien escrita, el ritmo es ágil y la banda sonora es preciosa. La música juega un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera romántica y emotiva. Las canciones, tanto las instrumentales como las vocales, son cuidadosamente seleccionadas para complementar cada escena y realzar las emociones de los personajes. Cada detalle de Senkalkam está cuidado al máximo para crear una experiencia inolvidable para el espectador. Así que si estás buscando una comedia romántica que te haga reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero, no lo dudes más y dale una oportunidad a Senkalkam. Te aseguro que no te arrepentirás. Es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te acompañará durante mucho tiempo después de haberla terminado. En resumen, Senkalkam es una comedia romántica turca que cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a fingir ser una pareja. A lo largo de la serie tienen que superar muchos obstáculos, pero su amor siempre encuentra la manera de florecer. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es increíble y la historia está llena de giros inesperados, situaciones cómicas y momentos emotivos. Es una joya de la televisión turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado y que se animen a ver Senkalkam. Es una serie que te robará el corazón y te dejará con una sonrisa en el rostro. Si ya la han visto, cuéntenme qué les pareció en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció Senkalkam?
¿Les gusta la pareja de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más recomendaciones, análisis y chismecitos sobre las mejores series turcas que están arrasando en el mundo. Próximamente analizaremos otras series como Erkencikus y Ask 101, así que estén atentos. Hasta la próxima, mis adorados seriefilos. Y que el amor esté siempre en el aire. Recuerden que el amor, como en Senkalkam, puede estar a la vuelta de la esquina, esperando que le abran la puerta. No tengan miedo de enamorarse. Besos y abrazos.